Buenas, apreciados participantes del proceso de validación del Fondo Ambiental Imataca. Vamos a iniciar con la parte introductoria de los documentos de apoyo a la validación. Mi nombre es José Antonio Pérez Roa, soy el coordinador de lo que es el Fondo Ambiental Imataca, es lo que es su formulación. Me acompañan también como colaboradores el doctor abogado Vladimir Aguilar, el economista máster en ciencias Adelis Graterol, el ingeniero máster en ciencias Tomás Bande y el ingeniero máster en ciencias José Pérez Bracho, quienes van a estar también ayudándome en lo que son las presentaciones de apoyo a la validación del Fondo Ambiental Imataca. Dicho fondo, como vamos a ver más adelante, se enmarca dentro del proyecto Ordenación Forestal Sustentable desde la perspectiva ecosocial, el cual realiza la FAO con financiamiento del Fondo Mundial del Ambiente para el Ministerio de Ecosocialismo del país. El fondo, asimismo, entonces también está dentro del convenio que tiene la Fundación IFLA con FAO para la realización de una serie de actividades de apoyo al proyecto de ordenación forestal sustentable. Sin más preámbulo, entonces vamos a empezar con la presentación de este primer video de apoyo a la validación. En esta presentación vamos a hablar de dónde salió la idea del fondo, cuál es la justificación que conduce a esa formulación del Fondo Ambiental Imataca, la metodología que se utilizó para formular el fondo y vamos a mostrar en los diferentes capítulos los diferentes resultados que se obtuvieron cuando se está aplicando entonces la formulación del Fondo Ambiental Imataca. ¿De dónde surgió la idea del Fondo Ambiental Imataca? Como ya yo les dije, entonces el marco es el proyecto de ordenación forestal sustentable y conservación de bosque en la perspectiva ecosocial. Aquí en ese proyecto fundamentalmente se plantea un manejo del bosque con las comunidades indígenas que están presentes en la Reserva Forestal Imataca. Y ese manejo de bosque se hace a través de un comanejo forestal, donde las comunidades indígenas y el Estado trabajan juntos para lo que es la conservación y el aprovechamiento de los recursos de la Reserva Forestal Imataca, los recursos madereros. Y la estrategia que se consiguió para sustentar a largo plazo las actividades de las diferentes organizaciones comunitarias que están en el municipio Sifonte del estado Bolívar, entre las cuales se encuentra la empresa de producción social directa comunal Tucupú, se propuso la conformación de un fondo ambiental Imataca, de modo de que se sustente a largo plazo dichas actividades. Ahora, ¿por qué se justifica hacer un fondo como el que estamos hablando, el Fondo Ambiental Imataca? Se sustenta, por supuesto, dentro de lo que llamamos el triángulo de la sustentabilidad, donde tenemos un eje económico, un eje social y un eje ambiental. Desde el punto de vista económico, se justifica el fondo porque financiará actividades productivas, como por ejemplo el aprovechamiento de la madera y la comercialización de la misma. Asimismo, de los productos forestales no maderables, financiar actividades de ecoturismo y agroforestería que realicen las diferentes comunidades que están presentes en la Reserva Forestal Imataca. Desde el punto de vista social, se justifica porque el financiamiento del fondo va a fomentar la equidad de género
la generación de empleo, la equidad etnocultural, intergeneracional, así como va a servir también para financiar asistencia en salud, educación, cultura, deporte de esas diferentes comunidades. Y una de las cosas más importantes del financiamiento de fondos son el financiamiento ambiental para la conservación y restauración de los diferentes servicios ecosistémicos que ofrece el bosque, que está presente en la Reserva Forestal Imataca. Para formular el fondo se siguió la metodología que voy a narrar a continuación. Primero se revisaron los diferentes servicios ecosistémicos que están presentes en la reserva y su importancia y su valor. Asimismo, se realizó una consulta de experiencias nacionales e internacionales sobre fondos similares que nos permitieran saber cuáles son las propuestas que se han hecho a nivel nacional e internacional de fondos similares. Se realizaron una serie de reuniones presenciales y virtuales que ayudaron a la formulación de dichos fondos, donde se hicieron diferentes consultas. Seguidamente, se hizo un estudio y una descripción de cuáles son las bases legales nacionales e internacionales que soportan a un fondo como el que se está proponiendo. Se realizó un análisis de actores que permitió ver cuál pudiera ser la conformación de los diferentes actores en las diferentes estructuras que va a presentar el Fondo Ambiental Imataca. Con base en todo lo anterior, se hizo una propuesta de conformación de una unidad estratégica de dirección del Fondo Ambiental Imataca con sus diferentes estructuras. Se hace una propuesta del diseño teórico del fondo, técnico, por supuesto, un diseño técnico del fondo con los diferentes estatutos que tiene. Seguidamente se dan unos lineamientos de cómo debe operar el fondo, cómo debe funcionar, el proceso de validación, que es el que estamos haciendo actualmente, y se dan unas pautas de recomendaciones para enfrentar futuros problemas que pudiera presentar un fondo como el propuesto. Entrando en el primer punto de la revisión de los servicios ecosistémicos de la reserva, vamos a hablar primero de la localización y el uso de la tierra y cobertura que tiene la reserva, para que tengan en contexto la importancia del fondo. Primero, la ubicación de la reserva, como ustedes saben, está en la región de Guayana y que en esa región la reserva está conformada por dos estados, el estado del Tamacuro y el estado Bolívar. Y esos dos estados tienen unos diferentes municipios, donde el municipio Sifonte es el que ocupa la mayor parte de la reserva. Y este municipio pertenece al estado Bolívar, ocupando prácticamente casi la mitad de lo que es la reserva forestal Imataca. Desde el punto de vista de lo que es el uso de la tierra y la cobertura, la reserva tiene una superficie de un poquito más de 38 millones de hectáreas y donde el bosque húmedo tropical representa casi el 65% de la porción de la reserva, teniendo más casi 25 millones de hectáreas dentro de esas 38. Por otro lado también está el bosque siempre verde, que ocupa el 12,26% de la reserva, y hay una serie de usos humanos dentro de la reserva, como por ejemplo minería, pecuario, cultivos, asentamientos, etcétera, que están presentes dentro de la reserva. Estos ocupan pequeños espacios, pero son importantes a la hora de considerar la conservación
porque son los que ponen en jaque los diferentes servicios ecosistémicos que tiene la Reserva Forestal Imataca. Un aspecto importante de los servicios ecosistémicos está relacionada con los aspectos sociales de la población indígena que está presente en la reserva. Se asume que hay más de 29.000 indígenas contabilizados para el año 2018, muchos de los cuales, o vamos a decir la gran mayoría, dependen de los recursos del bosque para su vivencia. Entonces aquí podemos ver en ese mapa de la izquierda donde los principales espacios están ocupados por Pemón, Cariña y Guarao. Pemón hacia la parte sur, Cariña hacia la parte intermedia de la reserva y los Guarao hacia la parte que pudiéramos llamar norte. Existen otros también, otros grupos étnicos como los Acahuaos, pero la mayoría son estos. Y dentro de los Cariñas, una cuestión bien importante a resaltar es que con ellos se ha creado la empresa de propiedad social directa comunal Tucupú, la cual se constituyó en 2019 y el Estado le otorgó para comanejo 6.500 hectáreas en 2019 y le agregó casi 48.000 hectáreas más en 2022. Esto da un total que sobrepasa los 54.000 hectáreas. Y esa empresa es una unidad de servicios múltiples. ¿Y qué es lo que busca entonces? ¿Qué es? Potenciar el desarrollo forestal y agroforestal de manera sustentable. Y que rescate las tradiciones indígenas, que son parte de los servicios ecosistémicos de los Cariñas. Sobre todo los que están presentes del eje carretero Tumeremo-Pochinche, de ese municipio Sifonte del estado Bolívar. ¿Qué es lo que busca con este aspecto social de la población indígena? Bueno, que haya un aprovecho sustentable de los recursos del bosque mediante planes forestales operativos sostenibles, mercados indígenas y sistemas de agroforestería. Entonces aquí podemos ver desde el punto de vista social cómo estos tienen que proteger entonces a los servicios ecosistémicos de la refinería, de la reserva, y que deben, por lo tanto, recibir financiamiento para llevar adelante sus actividades. Dentro de la revisión de los servicios ecosistémicos es bueno también resaltar que la reserva presenta unos conflictos de uso, los cuales se estudiaron para el año 2018. Y esos conflictos de uso se refieren a actividades que se estén realizando en zonas que no están declaradas como uso para eso. O sea, que desde el punto de vista del ordenamiento, ellas estén chocando y en conflicto con el ordenamiento para el cual está hecho la reserva. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cultivos, usos forestales, uso de minería y usos pecuarios que están fuera de las áreas para las cuales están asignados desde el punto de vista de ordenación. Entonces se puede ver en el mapa que está a la izquierda los diferentes conflictos y su ubicación para lo que ya les dije. Y desde el punto de vista de contabilización de superficie, se puede ver que los cultivos son los que están en mayor proporción de conflictos, o sea, poniendo en jaque a los servicios ecosistémicos. Pero también está la minería, que para el año 2018 en conflicto habían unas 19.000 hectáreas en conflicto. Se asume que con el pasar de los años y debido a que se sigue haciendo una explotación minera, que algunas son ilegales, esta superficie ya ha aumentado. Entonces, lo que podemos decir que estos conflictos lo que han contribuido es un poco a poner en jaque los servicios ecosistémicos. Y el fondo va a tratar de entonces de que haya una restauración y una conservación
de estos servicios que han sido modificados por estas actividades que están en conflicto. Otro elemento importante que justifica también que haya un financiamiento para la conservación ambiental es que existen especies en peligro de extinción de flora y de fauna. Aquí les presento unas de fauna, donde está, por ejemplo, el cuspón o el armadillo y el perro de agua. Ambos están en peligro de extinción. Así como una gran cantidad de especies amenazadas, como por ejemplo el cunaguaro, la danta y el águila arpía. Estos elementos, ¿verdad?, están en peligro, por supuesto, por los conflictos que mencioné anteriormente y también porque, de punto de vista natural, también hay efectos que son como, por ejemplo, efectos del cambio climático. Entonces, el fondo va a ayudar un poco a lo que es esta restauración y esta conservación ambiental para mantener esta biodiversidad. Y para que tengan una idea de lo que es la valoración de los diferentes servicios ecosistémicos, aquí les estoy presentando una tabla a la izquierda donde están los valores económicos de diferentes servicios ecosistémicos. Como ustedes saben, los servicios ecosistémicos se dividen en provisión, regulación y culturales. Todos estos se valoraron en dólares por hectárea por año para lo que es la Reserva Forestal Imataca. Entonces se hizo desde una consultoría que realicé para la FAO, nombrada Protocolo para la Valoración Ambiental y Económica de la Reserva Forestal Imataca. Aquí podemos resaltar lo siguiente. Por ejemplo, desde el punto de vista de servicio de provisión, la madera en la reserva tiene un valor de beneficio neto de $1.475,63 por hectárea por año. Productos forestales no madereros como las sarrapias también tiene valores de 17,5 y 0,15. Por ejemplo, el rendimiento hídrico para el bosque húmedo tropical, que es lo que representa la mayor cantidad de superficie, $32,86 por hectárea por año. Desde el punto de vista de regulación, por ejemplo, la atrapio de almacenamiento de carbono es el que tiene el mayor valor, 6.577 dentro del bosque húmedo tropical. Así como el servicio de control de la erosión del suelo y sedimentación por los bosques tiene un valor de 2.983,41. Conservación de la biodiversidad, 22,67. Culturales, tiene valores de 70,13. Estos valores están hechos y se deducen en función del método que se utilice. Entonces, se pudiera pensar, no, puede ser que sean mucho más altos los valores o menores, pero eso depende del método de valoración que hayamos utilizado. ¿Cuál es la idea de presentar esto? Bueno, como hemos hablado que hay conflicto y hemos hablado que queremos usar un fondo para financiar diferentes actividades económicas y ambientales, si hay conflicto, esto sería lo que se estaría perdiendo. O sea, quiere decir que si, por ejemplo, yo intervengo con minería 1 hectárea de bosque húmedo tropical, solo desde el punto de vista de atrapio y almacenamiento de carbono estaríamos perdiendo $6.577 por hectárea por año. Esto justifica entonces parte de que el fondo tiene que realizar para que financie esto y se mantengan las diferentes funciones y servicios ecosistémicos que tiene la Reserva Forestal Imataca, especialmente las zonas del municipio de Sifonte, que es donde tenemos a la comunidad Cariña y Pomones. Esto solamente fue la parte de lo que corresponde para que ustedes tuvieran, ¿verdad?, la idea de dónde surgió el fondo, ¿sí?, la justificación del mismo y la metodología usada. Nosotros vamos a seguir presentando a continuación los otros elementos como el de las experiencias nacionales e internacionales, que lo va a hacer el ingeniero máster Pérez Bracho, la descripción y estudio de las bases legales que van a soportar el fondo por el abogado doctor Vladimir Aguilar, el análisis de actores para la conformación de la estructura del fondo por el ingeniero
Máster Tomás Bande, la propuesta de conformación de la unidad estratégica de dirección del fondo y la propuesta de diseño técnico del fondo por el economista máster Adelí Graterol, los lineamientos para el funcionamiento, los cuales yo voy a dar dicha presentación, la validación del fondo, que le vamos a entregar entonces los instrumentos para validarlo, y por supuesto vamos a financiar como unas recomendaciones para enfrentar futuros problemas que se pudieran presentar con el fondo. Eso también yo voy a dar dicha presentación.